Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les traigo un video de un proyecto que acabo de terminar, del tema Ni que estuviera loca, del tema del artista Delia Huanca, guayno sureño. Como siempre, ¿no? Nada más les voy a poner por partes, ya que por motivo de copyright, ¿no? Nos mutean el audio. Ahí está, ¿no? Brevemente, ya saben, aquí abajo les estaré dejando mi número de celular y el link de mi WhatsApp y también el link de mi Telegram, ¿no? Cualquier cosita por ahí, únanse a mi Telegram, cualquier consulta al link de mi WhatsApp. Como siempre, ¿no? Este audio está disponible en proyecto completo. Está disponible en pista musical para ambas voces, ¿no? Femenino y masculino, ¿no? Está disponible en pistas sin teclado, está disponible en MIDI, está disponible en multitrack, está disponible en video tutorial. Y pues ya saben, ¿no? Cualquier cosita ahí nos escriben. Realizamos todo tipo de trabajo, grabación, arreglos, composiciones, maquetas, proyectos completos, ¿no? También hacemos sesiones de teclado, ¿no? Yo soy tecladista. Bueno, entonces voy a poner un poco de la última parte. Ahí está, ¿no? Bueno, como siempre, lo que es la percusión, pues lo realizamos con el battery, ¿no? Ahí está, ¿no? Por aquí tenemos con el contact, estamos utilizando el sonido harpy, ¿no? Sonido característico del huayno sureño. Con el bajo eléctrico tenemos aquí al Z Bass, ¿no? Por aquí tenemos el bordón, ¿no? Bordón o quinco, como lo quieran llamar. En este caso estamos utilizando el BS Contact, ¿no? También para el sonido SAW estamos utilizando Contact, ¿no? Para eh, para esta parte estamos utilizando una guitarrita del Roland, ¿no? Sonido característico también de Chicha, ¿no? Del grupo Coralí.
También me olvidaba, ¿no? Proyecto en multitrack también está disponible este temita. Bueno, en sí todos los temas que realizamos, ¿no? Aquí en el estudio están disponibles en todos los formatos, ¿no? Pistas sin teclado, para pista musical, para que puedan hacer su orquesta digital o practicar, ¿no? Está disponible para voz mujer, para voz varón, está disponible en MIDI, en el proyecto completo, en sí en todos los formatos, ¿no? Y por último estamos utilizando un string, ¿no? De fondo. Ahí está, ¿no? Lo voy a poner una vez más, un pedacito. Listo, amigos. Entonces, eso fue todo. Hasta un próximo video. Hasta la próxima.